Múnich estaba bañada por el sol primaveral. Hannah Weber se asoma a la ventana de su acogedor piso en el barrio de Schwabing y observa cómo el viento juega con las hojas de los castaños. Respira profundamente, saboreando la serenidad del momento, consciente de que su marido, Marcus, no tardará en regresar. Su historia de amor parecía perfecta. Se habían conocido hacía 10 años en una exposición de arte y se habían sentido inmediatamente atraídos el uno por el otro. Hannah, artista de talento, carácter suave y alma sensible, estaba cautivada por el carisma y la ambición de Marcus. Él, un financiero de éxito con una mente aguda y una inquebrantable confianza en sí mismo, quedó cautivado por la belleza y el espíritu creativo de ella. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de pasión y comprensión. Marcus apoyaba los esfuerzos artísticos de Hannah y se enorgullecía de su talento y su éxito en las exposiciones. Hannah, por su parte, admiraba su perspicacia para los negocios y su capacidad para alcanzar sus objetivos. Se complementaban como dos mitades de un todo. Sin embargo, con el tiempo, Hannah empezó a notar cambios en el carácter de su marido. Su ambición, que antes le parecía atractiva, empezó a adquirir tintes de codicia. Marcus se quedaba en el trabajo cada vez más a menudo, obsesionado con ganar más dinero. Sus conversaciones se centraban cada vez más en las finanzas y el estatus, y su interés por el arte y el desarrollo espiritual se iba desvaneciendo. Hannah trató de ignorar estos cambios, convenciéndose de que se trataba solo de una fase temporal. Siguió haciendo de su hogar un lugar acogedor, llenándolo de calidez y amor. Sus cuadros adornaban las paredes del piso, un recordatorio silencioso de los valores que un día les unieron. En ese momento de reflexión de Hannah, se oyó abrir la puerta. Marcus había vuelto del trabajo. Su rostro expresaba cansancio e irritación. «Hola, cariño», le saludó Hannah suavemente. «¿Un día duro?» Marcus asintió tirando su maletín en el sofá. «Lo de siempre. Clientes que exigen lo imposible, jefes que presionan. No tienes ni idea de lo que es». Hannah se acercó a su marido con ganas de abrazarlo, pero Marcus se apartó y se dirigió al bar. «Necesito una copa», murmuró. Al ver que Marcus se servía un whisky, Hannah sintió una punzada de decepción. Antes podían hablar durante horas, compartiendo sus pensamientos y sueños. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. «He preparado tu cena favorita», dijo Hannah, tratando de animar el ambiente. «¿Comemos juntos?» Marcus negó con la cabeza. «No tengo hambre. Prefiero trabajar en mis informes». Hannah vio cómo su marido se retiraba a su despacho y sintió cómo crecía el abismo que los separaba. Recordó la inminente visita de su suegra, Gertrude Weber. La anciana siempre había tratado a Hannah con calidez, en contraste con la frialdad que había mostrado con su propio hijo. Gertrude era una influyente mujer de negocios que había construido una exitosa cadena de hoteles por toda Alemania. A menudo criticaba a Marcus por su obsesión por el dinero y su falta de interés por los valores familiares. Hannah esperaba que la próxima visita de su suegra tuviera algún efecto, tal vez para recordarle a Marcus lo que era realmente importante en la vida. Mirando la puerta cerrada del estudio de su marido, Hannah sintió que el corazón se le apretaba de añoranza por los tiempos en que su amor había sido brillante e incondicional. No tenía forma de saber que el destino les estaba preparando para una prueba que pondría sus vidas patas arriba y revelaría la verdadera naturaleza de cada uno de ellos. En aquel momento, Hannah no tenía ni idea de que la decisión de su suegra lo cambiaría todo. No sabía que muy pronto tendría que luchar no solo por su herencia, sino por el derecho a ser feliz. El futuro que les esperaba a ella y a Marcus estaba lleno de dolor, traición y descubrimientos que cambiarían para siempre la forma en que se veían el uno al otro y a sí mismos. La tarde caía sobre Múnich, tiñendo el cielo de tonos rosas y morados. Hannah estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad que tanto amaba, y sintió que en su interior crecía una inquietud inexplicable. Era como si el propio destino le susurrara, preparándola para una gran representación en la que ella iba a ser la protagonista. Había pasado una semana desde aquella tarde en que Hannah se había asomado a la ventana, pensando en su vida con Marcus. Ahora se afanaba en la cocina, preparándose para la llegada de su suegra.
Gertrude Weber llegaría en cualquier momento, y Hannah quería que todo saliera perfecto. Marcus se paseaba nervioso por el salón, mirando el reloj de vez en cuando. «No sé por qué viene», murmuró. «Quiero decir, tiene todo un imperio hotelero que dirigir». Hannah suspiró, limpiándose las manos en el delantal. «Marcus, es tu madre, y hace más de un año que no viene a vernos. ¿No te alegras de verla?» Él resopló, pero antes de que pudiera contestar, sonó el timbre de la puerta. Hannah se apresuró a abrir, y en el umbral apareció Gertrude Weber, una elegante mujer de 65 años, de mirada penetrante y postura perfecta. «Hannah, querida». Gertrude abrazó cariñosamente a su cuñada. «Me alegro mucho de verte». Marcus se acercó a saludar a su madre. «Hola, mamá», dijo secamente. Gertrude dirigió a su hijo una mirada crítica. «Marcus, pareces cansado. Espero que no te estés esforzando demasiado en el trabajo». Sin esperar respuesta, entró en el salón, admirando el nuevo cuadro de Hannah en la pared. «¡Qué obra más bonita, Hannah! Tu talento crece cada día». La cena transcurrió en un ambiente tenso. Marcus permanecía casi siempre en silencio, contestando a las preguntas de su madre con respuestas de una sola palabra. Gertrude parecía ajena a su estado de ánimo y hablaba con entusiasmo de arte y de los últimos acontecimientos culturales de Múnich con Hannah. Después de cenar, mientras Hannah recogía la mesa, Gertrude se llevó a Marcus aparte. «Hijo, tengo que hablar seriamente contigo», le dijo en voz baja. Marcus se puso tenso. «¿Sobre qué?» «Sobre tu futuro, sobre el futuro de nuestra familia», respondió Gertrude. «He hecho algunos cambios en mi testamento y creo que deberías saberlo». Los ojos de Marcus se iluminaron con interés. «¿Cambios? ¿Qué cambios?» Gertrude respiró hondo. «He decidido dejarle a Hannah la mayor parte de mi fortuna y el control de la empresa». Marcus se quedó helado, incapaz de creer lo que oía. «¿Qué? ¿Estás de broma? ¿Por qué a Hannah y no a mí? Soy tu hijo». «Exactamente por eso, Marcus», dijo Gertrude con firmeza. «Te he estado observando durante los últimos años. Te has vuelto cada vez más codicioso, egoísta. Has olvidado los valores que he intentado enseñarte. Hannah, en cambio, tiene la compasión y la sabiduría necesarias para dirigir un negocio familiar». Marcus palideció de rabia. «No puedes hacer eso. Es mi herencia». «Puedo y lo he hecho», replicó Gertrude. «El testamento ya está redactado y certificado. Y Marcus está fuera de discusión». En ese momento, Hannah entró en la habitación, percibiendo la tensión entre madre e hijo. «¿Va todo bien?», preguntó con cautela. Gertrude se volvió hacia su nuera con una sonrisa. «Sí, querida. Estaba a punto de contarte una decisión importante que he tomado». La hora siguiente pasó como un borrón para Hannah. Gertrude le explicó su decisión, insistiendo en que creía en la capacidad de Hannah para gestionar el negocio familiar y disponer sabiamente de la herencia. Hannah se quedó atónita, sin saber cómo reaccionar ante esta inesperada responsabilidad. Marcus estaba sentado en un rincón de la habitación, con el rostro contorsionado por la ira y el resentimiento. No pronunció palabra, pero su mirada, llena de rabia y traición, hablaba por sí sola. Cuando Gertrude se marchó, se hizo un silencio opresivo en el piso. Hannah intentó hablar con su marido, pero él la rechazó y se encerró en su estudio. Aquella noche, Hannah no pudo dormir. Se tumbó en la cama, escuchando a Marcus pasearse por el estudio, y pensó en cómo una decisión podía poner su vida patas arriba. Se sentía culpable, aunque sabía que no había hecho nada malo. La mañana no trajo ningún alivio, solo aumentó la tensión. Marcus salió de su despacho con los ojos enrojecidos por el insomnio y una expresión fría y calculadora en el rostro. «Tenemos que hablar», le dijo a Hannah en un tono que no presagiaba nada bueno. Hannah asintió, preparándose para una conversación que sabía que cambiaría sus vidas para siempre. No podía prever hasta dónde llegaría Marcus en su afán por conseguir lo que creía que le pertenecía por derecho. Sentada a la mesa de la cocina, mirando al marido que creía haber conocido todos estos años, Hannah sintió un escalofrío que le recorría la espalda. De repente se dio cuenta de que el hombre que tenía delante era un extraño, capaz de hacer cualquier cosa por dinero y poder.
Marcus, empezó a decirle en voz baja, sé que estás enfadado, pero hablemos de esto con calma. Estoy segura de que podemos encontrar una solución que nos convenga a ambos. Los ojos de Marcus brillaron con un destello poco amable. La solución es muy sencilla, Hannah. Renunciarás a la herencia en mi favor. Es lo único correcto. Hannah sintió que la resistencia crecía en su interior. Quería a Marcus, pero no podía ignorar en lo que se había convertido. No puedo hacer esto, Marcus. Tu madre me confió esta herencia y tengo que respetar su decisión. Marcus golpeó la mesa con el puño, haciendo que Hannah se estremeciera. No lo entiendes, es mía por derecho. No voy a permitir que un artista me quite lo que es mío. Sus palabras hirieron a Hannah más profundamente de lo que hubiera podido imaginar. ¿Un artista? Marcus, soy tu mujer. Somos un equipo, ¿recuerdas? Pero Marcus ya no escuchaba. Se puso de pie, imponiéndose sobre Hannah. Tienes que elegir, Hannah. O me entregas tu herencia o te arrepentirás. Con esas palabras salió de la cocina, dejando a Hannah en estado de shock y asustada. Se dio cuenta de que la batalla por la herencia era solo el principio. No solo tenía que luchar por el dinero y los negocios, sino también por su libertad, su dignidad y tal vez su propia vida. Mirando por la ventana al Múnich matutino, Hannah sintió que el mundo que conocía se desmoronaba, pero en algún lugar de su interior se estaba gestando una determinación, la determinación de resistir, pasara lo que pasara. No sabía lo que le esperaba, pero estaba dispuesta a luchar por lo que creía justo. Los días que siguieron a la visita de Gertrude se convirtieron para Hannah en una serie interminable de momentos tensos y de duras reflexiones. Marcus apenas le dirigía la palabra. Solo de vez en cuando le lanzaba miradas frías llenas de acusación. Hannah podía sentir cómo su matrimonio, antaño sólido, se resquebrajaba por las costuras, destrozado por la codicia y el resentimiento. Una noche en que Marcus volvía a llegar tarde al trabajo, Hannah se sentó en su estudio a mirar viejas fotografías. En una de ellas se veía a sí misma junto a Gertrude, sonrientes, frente a la entrada de uno de los hoteles de la cadena Weber. La foto había sido tomada hacía 3 años, cuando Gertrude había pedido a Hannah que le ayudara a diseñar el interior de varios hoteles. Hannah recordaba con qué entusiasmo aceptó el trabajo, cómo pasaba largas horas discutiendo cada detalle con Gertrude. «Aportas alma a estas paredes, Hannah», había dicho entonces Gertrude, mirando con admiración los bocetos de su cuñada. Marcus nunca se dio cuenta de que en los negocios no solo importan los números, sino las personas, sus sentimientos, su comodidad. Hannah recordaba cómo habían elegido juntas las telas para las cortinas, discutido las combinaciones de colores para cada habitación y planeado la disposición de los muebles. Gertrude apreciaba no solo el gusto artístico de Hannah, sino también su capacidad para comprender las necesidades de los huéspedes, para crear una atmósfera acogedora y lujosa al mismo tiempo. Hubo un caso en que uno de los hoteles más prestigiosos de la cadena se enfrentó a un grave problema. El número de reservas descendió bruscamente tras los comentarios negativos sobre el interior y Easy. Gertrude acudió a Hannah en busca de ayuda, y ésta desarrolló un nuevo concepto de diseño en cuestión de semanas, que no solo resolvió el problema, sino que atrajo a nuevos clientes. «Has salvado la reputación de este hotel, cariño», dijo entonces Gertrude abrazando con fuerza a Hannah. «Entiendes la esencia del negocio hotelero mejor que muchos de mis gerentes». Hannah suspiró, volviendo de la memoria a la realidad. Ahora entendía por qué Gertrude había tomado aquella decisión. No se trataba solo de una decepción hacia su hijo, sino de reconocer las propias capacidades y el potencial de Hannah. De repente, Hannah oyó un portazo. Marcus había vuelto. Sus pasos, pesados y desiguales, se acercaban al estudio. Hannah se tensó, preparándose para otra tensa conversación. Marcus irrumpió en la habitación, oliendo a alcohol. «¿Qué, admirando tu victoria?», gruñó al ver las fotos en las manos de su mujer. Hannah negó con la cabeza. «Marcus, esto no es una victoria. Nunca quise que saliera así». «¡Mentirosa!», gritó él. «Tú planeaste todo esto. Llevas años restregándote en la confianza de tu madre para quitarme la herencia». Hannah sintió que la ira crecía en su interior. «¿Cómo puedes decir eso? Yo quería a tu madre, la respetaba. La ayudé porque disfrutaba haciéndolo,
No por ningún beneficio. Marcus se rió, pero no había alegría en su risa. Oh, sí, por supuesto. Santa Hannah, tan desinteresada, tan talentosa. ¿Sabes una cosa? No voy a dejar que me robes lo que es mío por derecho. Cogió el jarrón de la mesa y lo lanzó contra la pared. Los fragmentos volaron por toda la habitación. Hannah gritó, tambaleándose hacia atrás. «Esto es solo el principio», siseó Marcus. «Si no renuncias a tu herencia, te haré la vida imposible. Desearás no haberme conocido». Con esas palabras, salió de la habitación, dejando a Hannah temblando y asustada entre los fragmentos del jarrón roto. Se dio cuenta de que el hombre al que había amado todos estos años había desaparecido, dando paso a un monstruo poseído por la codicia. Hannah se hundió en el suelo, rodeándose las rodillas con los brazos. Sabía que tenía que tomar una decisión difícil, someterse a las exigencias de Marcus y traicionar la confianza de Gertrude, o encontrar la fuerza para enfrentarse a su marido y proteger lo que le había sido confiado. Al mirar la fotografía en la que Gertrude y ella sonreían felices, Hannah sintió que su determinación crecía en su interior. No podía permitir que todos sus esfuerzos combinados, todos los planes para el negocio familiar se echaran a perder por culpa de la codicia de Marcus. «Puedo soportarlo», susurró Hannah secándose las lágrimas. «Tengo que salir adelante, por el bien de Gertrude, por mi propio bien, por el futuro de este negocio». Se levantó y empezó a recoger los fragmentos del jarrón. Cada fragmento parecía un símbolo de su matrimonio roto, pero Hannah sabía que a partir de ellos podía construir una nueva vida, una vida de fuerza e independencia. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía, cubriendo Múnich con el suave manto de la noche. Hannah no sabía lo que le depararía el mañana, pero estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta, a pesar de las amenazas de Marcus. La batalla por la herencia acababa de empezar, y Hannah se dio cuenta de que no sería solo una batalla por el dinero y los negocios, sino una batalla por su propia alma. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que Marcus mostró su agresividad por primera vez. Hannah vivía como un polvorín, sin saber nunca qué esperar de su marido. Intentaba evitar la confrontación, pero sentía que solo retrasaba lo inevitable. Un día, Hannah decidió visitar a Gertrude. Necesitaba el consejo y el apoyo de su suegra, que con los años había llegado a ser más cercana a ella que su propia madre. Gertrude se reunió con ella en su lujoso ático con vistas a los jardines ingleses. «Hannah, querida, pareces agotada», le dijo abrazando a su cuñada. «Siéntate, voy a prepararnos un té». Mientras se acomodaban en los acogedores sillones, Hannah le contó a Gertrude el comportamiento de Marcus, sus amenazas y su creciente agresividad. Gertrude escuchaba atentamente, con el rostro cada vez más sombrío. «Temía que llegara a esto», suspiró. «Marcus siempre ha sido avaricioso, pero esperaba que amándote cambiaría». «¿Qué hago, Gertrude?», preguntó Hannah con voz temblorosa. «No reconozco al hombre con el que me casé». Gertrude tomó las manos de Hannah entre las suyas. «Escúchame con atención, querida. Tomé la decisión de dejártelo todo a ti por una razón. No solo tienes el talento, sino también el corazón para dirigir este negocio cuidando de la gente. No dejes que Marcus te intimide». Se levantó y se acercó a la caja fuerte oculta tras el cuadro. «Toma, coge esto», dijo Gertrude, tendiéndole a Hannah una carpeta con documentos. «Aquí están todos los papeles necesarios para demostrar tus derechos de herencia, y también pruebas de algunas conductas deshonrosas de Marcus en la empresa». Hannah se quedó atónita. «¿Qué quieres decir?» «Marcus lleva tiempo intentando malversar algunos fondos de la empresa», explicó Gertrude. «He reunido pruebas de sus maquinaciones. Si intenta impugnar el testamento o hacerte daño, utiliza esta información». Hannah se sintió derrotada. No quería creer que Marcus fuera capaz de algo así, pero en el fondo se daba cuenta de la verdad de las palabras de su suegra. «Ten cuidado, Hannah», le advirtió Gertrude. «Marcus puede ser peligroso cuando se siente acorralado». De vuelta a casa, Hannah escondió los documentos en su estudio. No se dio cuenta de la sombra que parpadeaba tras la cortina. Marcus la vio escondiendo la carpeta. Esa noche, mientras Hannah preparaba la cena, Marcus apareció de repente en la cocina. «¿Qué papeles has traído de tu madre?»,
le preguntó con un tono engañosamente tranquilo. Hannah se estremeció. Son solo papeles de negocios, nada importante. Marcus se acercó y entrecerró los ojos. No me mientas, Hannah. Te vi esconderlos. ¿Qué hay ahí? Marcus, por favor, suplicó Hannah. No vamos a... Pero ya era demasiado tarde. Marcus la agarró del brazo, apretándoselo hasta que le dolió. ¿Estás ensuciándome? ¿Estás conspirando con tu madre contra mí? No, Marcus, lo has entendido todo mal, exclamó Hannah, intentando soltarse. La furia brilló en sus ojos. Empujó a Hannah, que perdió el equilibrio y se golpeó contra el borde de la mesa. Un dolor agudo le atravesó el costado. «¡Esta es mi herencia!», gritó Marcus. «¡Mía! Y no dejaré que mamá y tú me la arrebatéis». Hannah, con una mueca de dolor, salió corriendo de la cocina y se encerró en su dormitorio. Podía oír a Marcus arrasando la casa, rompiendo cosas y gritando amenazas. Con manos temblorosas, Hannah marcó el número de Gertrude. «Ayúdame», susurró entre lágrimas. «Tengo miedo, Gertrude. Tengo miedo de que me mate». «Aguanta, querida», respondió Gertrude. «Voy para allá, pero no le abras la puerta, pase lo que pase». Hannah se sentó en el suelo con la espalda pegada a la puerta, estremeciéndose con cada golpe y grito de Marcus. No podía creer que su vida se hubiera convertido en una pesadilla. ¿Cómo había podido el hombre al que amaba convertirse en un monstruo? Al otro lado de la ventana, el viento aullaba, anunciando una tormenta. Hannah rezó para que Gertrude llegara a tiempo. No sabía que aquella noche marcaría un antes y un después en su historia, y que una tragedia que nadie podía prever ya había empezado a gestarse. Gertrude llegó a casa de Hannah y Marcus menos de una hora después. Su chofer permaneció en el coche, dispuesto a llamar a la policía en cualquier momento. Con paso decidido, se dirigió a la puerta y llamó al timbre. Marcus abrió la puerta con el rostro enfadado. «¿Qué quieres?», gruñó. «Vengo a buscar a Hannah», dijo Gertrude con firmeza, pasando por delante de su hijo y entrando en la casa. «¡Hannah!», gritó. «¿Estás bien?». Hannah salió del dormitorio con la cara pálida y los ojos enrojecidos por el llanto. «Gertrude», susurró aliviada. Marcus se interpuso entre ellas. «Sal de aquí, madre. Esto no es asunto tuyo». Gertrude se irguió y sus ojos brillaron. «Sí es asunto mío, Marcus. No dejaré que intimides a Hannah por tu codicia». «¿Avaricia?», gritó Marcus. «Me robaste mi herencia, todo lo que debería haberme pertenecido». Gertrude negó con la cabeza. «Le he dado la herencia a alguien que se la merece. Hannah entiende el valor de nuestro negocio, a diferencia de ti». Marcus se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Valor? El único valor es el dinero y el poder. Y tú se lo diste todo a ella». Se volvió hacia Hannah. «¿Estás satisfecha? Robarme la herencia y poner a mi madre en mi contra». «Marcus, por favor», suplicó Hannah. «Hablemos con calma». Pero Marcus ya no escuchaba. Se volvió de nuevo hacia su madre, con los ojos ardiendo de locura. «Siempre has estado de su lado. Siempre la has querido más que a mí». Gertrude dio un paso hacia su hijo, tratando de calmarlo. «Marcus, eres mi hijo y te quiero, pero tienes que entender...» «¡No!», gritó Marcus. «¡No te debo nada!». En un arrebato de ira, empujó a Gertrude. La mujer, que no esperaba semejante fuerza, perdió el equilibrio y cayó. Su cabeza golpeó la afilada esquina de la mesita con un ruido aterrador. «¡Gertrude!», gritó Hannah, corriendo hacia su suegra. Marcus se quedó helado, dándose cuenta de repente de lo que había hecho. «¿Mamá?», susurró, con la rabia sustituida por la sorpresa y el miedo. Gertrude yacía inmóvil, rezumando sangre de la herida de la cabeza. Hannah, con manos temblorosas, comprobó si tenía pulso y se volvió hacia Marcus. «Llama a una ambulancia, rápido». Los minutos siguientes pasaron como un borrón. La ambulancia llegó y los médicos metieron rápidamente a Gertrude en el coche. Hannah insistió en ir con ella. «Voy con vosotros», les dijo a los paramédicos, lanzando una última mirada a Marcus, que permanecía de pie en medio del salón, pálido y confuso. En el hospital, Gertrude fue llevada inmediatamente al quirófano. Hannah permaneció en la sala de espera, completamente desolada. No podía creer lo que estaba ocurriendo.
Las horas pasaban agonizantemente lentas. Finalmente, un médico se acercó a Hannah. «Señora Weber», le preguntó. Hannah asintió. «El estado de su suegra es muy grave. Tiene una grave lesión en la cabeza. Hemos hecho todo lo posible, pero las próximas 48 horas serán críticas». Hannah se desplomó en su silla, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. «¿Sobrevivirá? ¿Sobrevivirá?», preguntó con voz temblorosa. El médico suspiró. «Estamos haciendo todo lo que podemos, pero tengo que ser sincero. El pronóstico es decepcionante». Hannah se cubrió la cara con las manos y se le saltaron las lágrimas. No podía creer que la mujer que se había convertido en su segunda madre luchara ahora por su vida a causa de la crueldad de su propio hijo. En ese momento, Marcus apareció en el pasillo. Al verle, Hannah sintió que una oleada de ira y asco subía por su interior. «¿Cómo está?», preguntó Marcus con voz ronca. Hannah le miró con un desprecio indisimulado. «Podría morir, Marcus. ¿Estás satisfecho?». Marcus se puso aún más pálido. «No pretendía... no pensé...». «Exacto», replicó Hannah. «Nunca pensaste en nadie más que en ti mismo». Se apartó de su marido, incapaz de seguir mirándole. Ahora solo pensaba en Gertrude, que yacía inconsciente a las puertas de la UCI, debatiéndose entre la vida y la muerte. Hannah no sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: nada volvería a ser lo mismo. Los días en el hospital se convirtieron en una pesadilla interminable para Hannah. Apenas salía de la habitación de Gertrude, solo de vez en cuando iba a comer algo a la cafetería del hospital. El estado de su suegra seguía siendo crítico. Gertrude no recuperaba el conocimiento y los médicos hablaban de graves daños cerebrales. Marcus también acudía al hospital, pero Hannah no podía estar en la misma habitación que él. Cada vez que veía a su marido, una oleada de asco y rabia se levantaba en su interior. Parecía perdido, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y tal vez por las lágrimas. Pero Hannah no era capaz de sentir compasión por él. Al cuarto día, un detective de la policía se acercó a Hannah. «Frau Weber», se dirigió a ella. «Necesito hacerle algunas preguntas sobre el accidente». Hannah asintió, sintiendo que se le apretaba el corazón. Sabía que ese momento era inevitable, pero aún no estaba preparada. «Por favor, cuénteme qué pasó aquella noche», le pidió el detective. Hannah respiró hondo y empezó a contar. Habló de la herencia, del enfado de Marcus, de pedir ayuda a Gertrude. Cuando llegó al punto de la caída de su suegra, le tembló la voz. «No fue su intención», susurró Hannah. «Estoy segura de que Marcus no quería hacerle daño». El detective escuchó atentamente tomando notas. «Frau Weber, ¿se da cuenta de que su marido podría ser acusado de lesiones graves?». Hannah cerró los ojos. Lo entendía, pero una parte de ella aún no podía creer que fuera real. ¿Y si Gertrude no sobrevive?», preguntó con voz temblorosa. El detective la miró con compasión. «Entonces la acusación podría cambiar a homicidio involuntario». Aquellas palabras golpearon a Hannah como un golpe físico. Homicidio involuntario. Su marido podía haber sido el asesino. En ese momento, Marcus apareció en el pasillo. Al ver al detective, se quedó inmóvil y su rostro palideció aún más. «Herr Weber», se dirigió a él el detective. «Necesito hacerle unas preguntas». Marcus asintió con la cabeza y miró a Hannah en busca de apoyo, pero ella apartó la mirada. No podía estar a su lado, no ahora. Mientras el detective hablaba con Marcus, Hannah regresó a la habitación de Gertrude. Se sentó junto a la cama y tomó la mano fría de su suegra entre las suyas. «Por favor, Gertrude», susurró. «Por favor, despierta, te necesito. No puedo arreglármelas sin ti». Pero Gertrude yacía inmóvil. Solo el pitido acompasado de los instrumentos rompía el silencio de la habitación. Hannah no sabía cuánto tiempo había pasado cuando Marcus entró en la habitación. Parecía demacrado y envejecido varios años. «Hannah», empezó con voz ronca. «¿Ia?» «No lo hagas», le cortó Hannah. «No quiero oír tus excusas». «No estoy poniendo excusas», dijo Marcus. «Sé que tengo la culpa. Ia, no sé cómo pudo haber pasado. Nunca quise hacerle daño a mamá». Hannah miró a su marido, y por primera vez en días,
Vio verdadero remordimiento en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. «No importa, Marcus», dijo cansada. «Tú lo hiciste, y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias». Marcus se hundió en una silla contra la pared opuesta, cubriéndose la cara con las manos. «¿Qué hago, Hannah?», preguntó ensordecido. «¿Cómo puedo arreglar las cosas?». Hannah negó con la cabeza. «No lo sé, Marcus. De verdad que no lo sé». Se sentaron en silencio, separados por la cama de Gertrude y un abismo que parecía agrandarse por momentos. Ambos se dieron cuenta de que, tanto si Gertrude sobrevivía como si no, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Al otro lado de la ventana empezaba a amanecer, coloreando el cielo de Múnich con suaves tonos rosados. El nuevo día traía consigo nuevos retos y decisiones que debían tomar. Hannah observaba el rostro pálido de Gertrude, rezando por un milagro que temía que nunca se produjera. Había pasado una semana desde aquella fatídica noche. El estado de Gertrude seguía siendo crítico pero estable. Hannah apenas salía del hospital, volviendo de vez en cuando a casa para ducharse y cambiarse de ropa. Cada vez que cruzaba el umbral del piso de ella y Marcus, tenía la sensación de entrar en un mundo extraño y hostil. Esa noche, cuando Hannah volvió a casa, encontró a Marcus en el salón. Estaba sentado en la penumbra, con un vaso de whisky en la mano. El olor a alcohol llenaba la habitación. «Hannah», murmuró, intentando levantarse. «¿Has vuelto?» Ella retrocedió cuando él intentó acercarse. «Aléjate de mí, Marcus». Sus ojos brillaban de bebida y lágrimas no derramadas. «No puedo seguir así. Esta incertidumbre me está matando». «¿Tú?», estalló de repente Hannah. «¿Cómo es para Gertrude? ¿Cómo es para mí?». Marcus cayó de rodillas, agarrando el dobladillo de su vestido. «Lo siento, te lo ruego. Haré lo que sea. Solo dime que me perdonarás». Hannah dio un paso atrás, arrebatándole el vestido de las manos. «No puedo, Marcus, no puedo». En ese momento sonó su teléfono. Era el hospital. «Señora Weber, tiene que venir inmediatamente. El estado de su suegra se ha deteriorado». El mundo de Hannah volvió a dar un vuelco. Sin decir una palabra a Marcus, salió corriendo del piso. El hospital era un caos. Médicos y enfermeras corrían a la habitación de Gertrude. «¿Qué está pasando?», preguntó asustada Hannah a un médico que pasaba por allí. «La paciente está en parada cardíaca. Estamos haciendo todo lo posible». Hannah se desplomó contra la pared, sintiendo que se le levantaban las piernas. Se deslizó hasta el suelo, incapaz de contener los sollozos. Al cabo de un rato apareció Marcus. Todavía estaba borracho, pero sus ojos estaban llenos de terror. «¿Qué le pasa a mamá?», preguntó. Hannah negó con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. El tiempo parecía haberse detenido. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, el médico salió de la habitación. Tenía el rostro sombrío. «Lo siento», empezó. «Hicimos todo lo que pudimos, pero…». Hannah se tapó los oídos con las manos. No quería oír la continuación. Pero las palabras del médico atravesaron su desesperado intento de ignorar la realidad. «Frau Weber ha fallecido. Nuestro más sentido pésame». Marcus lanzó un grito inhumano y corrió hacia el médico, agarrándolo por las solapas de la bata. «Estás mintiendo. No puede haber muerto. Tráela de vuelta». Los guardias del hospital se abalanzaron sobre Marcus, intentando apartarlo. En medio de la conmoción, nadie se dio cuenta de que Hannah se levantaba y caminaba lentamente hacia la salida del hospital. Deambulaba por las calles nocturnas de Múnich, ajena a lo que la rodeaba. En su cabeza resonaban las últimas palabras que Gertrude le había dicho antes de aquella pelea fatal. «Sé fuerte, Hannah. Pase lo que pase, tienes que ser fuerte». Hannah no sabía cuánto había caminado cuando se encontró en el puente sobre el Isar. Se acercó a la barandilla y miró hacia las oscuras aguas del río. Por un momento le pareció que la solución más fácil sería dar un paso adelante y dejar que el río se llevara todas sus penas y su dolor. De repente sintió que alguien le ponía la mano en el hombro. Al darse la vuelta, Hannah vio a una mujer mayor con ojos amables. «Niña», le dijo la mujer en voz baja. «Pase lo que pase, no ha terminado. Ven, te invito a un té». Hannah miró a la mujer, luego de nuevo al río.
y dio un paso atrás, alejándose de la barandilla. «Gracias», susurró. «Pero tengo que irme. Tengo mucho que hacer». Se dio la vuelta y se alejó del puente, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Gertrude creía en ella y Hannah no podía defraudarla. Debía ser fuerte, por el bien de Gertrude, por su propio bien, por el futuro que ahora dependía enteramente de ella. Tenía una batalla por delante. Con Marcus, con el sistema, con sus propios miedos y dudas. Pero ahora, caminando por Múnich antes del amanecer, Hannah sabía que podía soportarlo. Debía afrontarlo. Habían pasado 15 días desde el funeral de Gertrude. Hannah se sentía desolada, pero intentaba aguantar por el bien de la empresa que su suegra le había confiado. Marcus parecía haber caído en la desesperación, vacilando constantemente entre la rabia y una profunda depresión. Una noche, Hannah volvió a casa después de un largo día en la oficina. Marcus la recibió con una calidez inesperada. «Hannah, cariño», le dijo, tendiéndole un vaso de vino. «He estado pensando en nosotros, en lo que pasó. Quizá deberíamos intentar arreglar las cosas». Hannah dudó, pero aceptó el vaso. Se sentaron a hablar, y con cada sorbo de vino, ella sintió que la tensión de las últimas semanas se disipaba un poco. «Tengo que ir a un sitio», dijo Marcus de repente. «¿Me haces compañía?» Hannah asintió, sin darse cuenta de que Marcus le había echado un somnífero en el vino. Cuando subieron al coche, apenas podía mantener los ojos abiertos. «Yo conduciré», dijo Hannah, intentando concentrarse. Marcus no discutió, sabiendo que su plan ya había empezado a surtir efecto. Mientras se alejaban de la casa, colocó discretamente una bolsa de droga en el bolso de Hannah. Hannah conducía el coche, sintiendo que el mundo a su alrededor se desdibujaba. No se dio cuenta cuando cruzó la doble línea continua. Pronto las luces de un coche de policía se encendieron detrás de ellos. «Mierda», murmuró Hannah, deteniendo el coche. El policía se acercó a la ventanilla. «Su documentación, por favor. Ha cruzado una doble línea continua». Hannah se esforzó por encontrar su carné. El agente se dio cuenta de su estado. «Señora, ¿ha consumido alcohol?» «Solo un vaso de vino», murmuró Hannah. «Salga del coche, por favor», le ordenó el policía. Mientras Hannah intentaba pasar la prueba de alcoholemia, el segundo agente registraba el coche. De repente exclamó: «¡Colega, echa un vistazo a esto!». En el bolso de Hannah había un extraño paquete. «No es mío», exclamó Hannah asustada. «No sé de dónde ha salido». Marcus, fingiendo sorpresa y decepción, negó con la cabeza. «Hannah, ¿cómo has podido?». Hannah fue detenida en el acto. Lo último que vio antes de que la metieran en el coche de policía fue la cara de Marcus y le pareció ver una sonrisa de triunfo. En comisaría, Hannah intentó explicar la situación, pero su estado y las sustancias encontradas hablaban en su contra. Se enfrentaba a graves cargos por conducir bajo los efectos del alcohol y por posesión de sustancias controladas. Sentada en el calabozo, Hannah intentaba comprender cómo su vida había podido desmoronarse tan precipitadamente. No sabía que Marcus ya se había puesto en contacto con los abogados de la empresa, alegando que su mujer era incapaz de dirigir el negocio debido a sus problemas con el alcohol y otros comportamientos inadecuados. El plan de Marcus empezaba a materializarse y Hannah se encontró atrapada en una situación de la que no parecía haber salida. Las frías paredes de la celda de detención presionaban a Hannah como si trataran de aplastar su espíritu. Sentada en la dura litera, con los brazos alrededor de las rodillas, intentaba comprender cómo su vida se había convertido en aquella pesadilla. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa triunfante de Marcus cuando la empujaban al coche de policía. Aquella sonrisa la atormentaba, haciéndole repetir una y otra vez los acontecimientos de las últimas semanas. De repente, los recuerdos la transportaron 10 años atrás, al día de su boda. Hannah recordó cómo habían brillado los ojos de Marcus al pronunciar sus votos. «Te querré para siempre, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza», había dicho, y su voz había temblado de sinceridad. Hannah recordó su primer baile, cómo Marcus la había estrechado tiernamente entre sus brazos, susurrándole palabras de amor. Entonces le pareció que su felicidad sería eterna. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Hannah al recordar su luna de miel en Italia.
Habían recorrido las callejuelas de Florencia cogidos de la mano, riendo, probando el vino local y saboreando cada momento juntos. Marcus había sido tan atento, tan cariñoso. ¿Cómo había podido convertirse en un monstruo dispuesto a destruirla por dinero? El sonido de la puerta de la celda al abrirse sacó a Hannah de sus recuerdos. «Tiene visita», dijo secamente el guardia. Hannah esperaba ver a su abogado, pero para su sorpresa y horror, vio a Marcus. Entró en la sala de visitas, irradiando confianza e incluso cierta petulancia. «Hola, querida», dijo con fingida preocupación en la voz. «¿Cómo lo llevas?» Hannah sintió que la ira hervía en su interior. «¿Cómo lo llevo? ¿Hablas en serio, Marcus? Me has tendido una trampa y ahora me preguntas cómo lo estoy llevando». Marcus sacudió la cabeza fingiendo decepción. «Hannah, he venido a ayudarte. Está claro que no eres tú misma. Primero el alcohol al volante. Ahora esto. Estoy preocupado por ti». «¡Basta de esta farsa!», exclamó Hannah. «Ambos sabemos que fuiste tú quien puso eso en mi bolso. Pusiste algo en mi vino. ¿Cómo pudiste, Marcus? ¿Después de todo lo que ha pasado entre nosotros?» Por un momento, la máscara de benevolencia cayó del rostro de Marcus y Hannah vio la fría furia en sus ojos. «¿Y cómo has podido robarme la herencia?», siseó. «Has arruinado todo por lo que me he esforzado a lo largo de los años. Tú y mi madre habéis conspirado contra mí». Hannah no podía creer lo que oía. «¿Conspirado? Marcus, tu madre te quería. Solo quería que fueras mejor persona, que te dieras cuenta de que hay cosas más importantes en la vida que el dinero». Marcus se rió, pero no había alegría en su risa. «Sí, claro que sí. Me quería tanto que me despojó de todo. Y tú, eras la nuera perfecta, ¿verdad? Siempre tan comprensiva, tan talentosa. Embrujaste a mi madre, le hiciste creer que eras más adecuada para dirigir la empresa que su propio hijo». Hannah negó con la cabeza, sintiendo que su corazón se rompía de dolor. «Te quería, Marcus. Te quería con todo mi corazón. ¿Cómo pudiste arruinarlo todo?». Algo parecido al arrepentimiento brilló por un momento en los ojos de Marcus, pero desapareció rápidamente, sustituido por una fría determinación. «El amor no importa cuando hay millones de euros de por medio, cariño. Deberías haberte dado cuenta». Se levantó y se ajustó su caro traje. «Disfruta de tu estancia aquí, Hannah. No te preocupes por la compañía, yo me ocuparé. Después de todo, ¿quién creería a un drogadicto y a un borracho?». Con esas palabras Marcus se marchó, dejando a Hannah aturdida por su crueldad y su traición. Las semanas siguientes pasaron como un borrón. Hannah se reunió con su abogado para intentar demostrar su inocencia. Pero las pruebas estaban en su contra. El alcohol en su sangre, el polvo en su bolso, su comportamiento inapropiado cuando fue detenida. Mientras tanto, Marcus lanzó una auténtica campaña para manchar la reputación de Hannah. Concedió entrevistas en las que hablaba con tristeza de los asa de su mujer, de cómo había sido tras la muerte de su madre. Se presentaba como un marido bondadoso que intentaba ayudar pero no podía salvar a su amada de sus adicciones. Hannah sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los amigos se apartaban, los colegas dudaban de su competencia. Parecía que Marcus estaba a punto de salirse con la suya, de arrebatárselo todo, incluida su libertad. Pero el destino le tenía preparado un giro inesperado. El día antes de la decisiva vista judicial, la abogada de Hannah recibió una visita inesperada. Una asistenta de la casa de ella y Marcus. «No puedo callar más», dijo la mujer con voz temblorosa. «Vi a Herr Weber poner algo en el vino de Frau Hannah aquella noche. Le oí hablar por teléfono, planearlo todo. Él es un hombre terrible». Ese testimonio fue un punto de inflexión en el caso. En el juicio, el abogado de Hannah presentó el testimonio de la criada, así como los resultados de una nueva prueba forense que mostraba restos de un potente somnífero en la sangre de Hannah la noche de su detención. Marcus, que había estado sentado en la sala con una sonrisa arrogante, palideció de repente. Su abogado intentó oponerse a las nuevas pruebas, pero el juez se mostró inflexible. Cuando el juez declaró a Hannah inocente y retiró todos los cargos, la sala estalló en algarabía. Hannah rompió a llorar de alivio, permitiéndose mostrar debilidad por primera vez en semanas. Pero eso no fue todo. El juez, tras revisar los detalles del caso,
Ordenó que se investigara a Marcus por los cargos de perjurio, solicitación e intento de inculpar a un hombre inocente. Hannah vio cómo los policías se llevaban a Marcus fuera de la sala. Sus miradas se cruzaron por un momento y ella vio en los ojos de Marcus una mezcla de rabia y miedo. Ya no era el hombre con el que se había casado, ya no era el hombre al que había amado todos estos años. Delante de ella había un extraño, dispuesto a todo por dinero y poder. Al salir del juzgado, Hannah respiró profundamente el aire fresco de la libertad. Sabía que tenía muchos retos por delante: reconstruir su reputación, lidiar con la empresa, rehacer su vida. Pero ahora, de pie en la escalinata del juzgado, sentía que lo peor ya había pasado. Hannah recordó las palabras de Gertrude. Sé fuerte, pase lo que pase. Había superado la prueba. Había demostrado su inocencia. Ahora era el momento de seguir adelante, de construir una nueva vida, una vida sin Marcus, pero con el legado de Gertrude, que ella había prometido preservar y mejorar. El sol se ponía, coloreando el cielo muniqués con tonos dorados y púrpuras. Hannah contempló la hermosa vista y sintió que la esperanza se agitaba en su corazón. Había sobrevivido a la traición, al encarcelamiento, a la humillación, y había salido de aquella prueba más fuerte que nunca. «Saldré de esta», susurró, como prometiéndoselo no solo a sí misma, sino también a Gertrude. «No te defraudaré». Con esas palabras, Hannah dio el primer paso hacia su nueva vida, una vida llena de retos, pero también de infinitas posibilidades. Había pasado un mes desde el día en que Hannah fue absuelta en el juicio. Poco a poco iba volviendo a la normalidad, intentando reconstruir su reputación y poner las cosas en marcha en la empresa. Cada día era una lucha, pero Hannah sentía que se hacía más fuerte a medida que superaba los retos. Sin embargo, su relativa calma se vio alterada por una noticia que la sacudió por completo. Marcus había salido de la cárcel. Había utilizado sus contactos y su dinero para salirse con la suya. Los abogados de Marcus habían encontrado lagunas legales y sus poderosos amigos habían presionado a las personas adecuadas. Como resultado, se retiraron todos los cargos contra él y el caso se cerró por falta de pruebas. Cuando Hannah se enteró, sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Todos sus esfuerzos, toda su lucha por la justicia, habían sido en vano. El sistema en el que creía le había fallado. Aquella tarde, Hannah estaba sentada en su despacho de la sede central de la empresa, intentando comprender la situación. Estaba mirando por la ventana panorámica a Múnich de noche cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. «¿Diga?», dice descolgando el auricular. «Hola, cariño», sonó una voz familiar que hizo que a Hannah le recorriera un escalofrío por la espalda. «¿Me has echado de menos?» «Marcus», exhaló. «¿Qué quieres?» Su risa era fría y sin vida. «Oh, solo quería saludarte y recordarte que nuestro pequeño juego aún no ha terminado. Puedes pensar que has ganado, pero créeme, Hannah, solo estoy empezando». «Basta, Marcus», dijo Hannah cansada. «¿No nos hemos hecho suficiente daño? Separémonos y vivamos cada uno nuestra vida». «¿Vivir nuestras vidas?», sonó la furia en la voz de Marcus. «¿Después de que me lo robaras todo?». «No, cariño, no acabará hasta que recupere lo que es mío por derecho». Con esas palabras colgó, dejando a Hannah en estado de shock y miedo. Las semanas siguientes se convirtieron en una auténtica pesadilla para Hannah. Marcus inició una campaña para desacreditarla, utilizando sus contactos en la prensa y la comunidad empresarial. Difundió rumores sobre su incompetencia e insinuó un fraude financiero. Todos los días, Hannah se despertaba con miedo de abrir el periódico o encender la televisión. Pero lo peor de todo eran las llamadas y mensajes anónimos que empezó a recibir. Amenazas, insultos, insinuaciones de que la estaban vigilando. Hannah se sentía acorralada, sin saber en quién podía confiar. El estrés empezó a hacer mella en su salud. Hannah no dormía bien, perdió el apetito. Intentó aguantar por el bien de la empresa, por el bien de la memoria de Gertrude, pero cada día le resultaba más difícil. Una mañana, cuando Hannah se dirigía a una importante reunión con inversores, se sintió mal de repente. La habitación se arremolinó ante sus ojos y las náuseas le llegaron a la garganta. Apenas llegó a tiempo de ir al baño.
La recepcionista, preocupada por el estado de Hannah, insistió en llevarla al hospital. Hannah se resistió, diciendo que solo era estrés y cansancio, pero en el fondo sentía que algo iba mal. En el hospital, Hannah fue atendida por un médico que le hizo algunas pruebas. Cuando volvió con los resultados, su rostro estaba serio. «Frau Weber», empezó diciendo, «tengo noticias para usted. Está embarazada». Hannah sintió que el mundo a su alrededor se congelaba. «¿Pero cómo?» «Según los resultados de sus análisis, está embarazada de 2 meses», respondió el médico. «Dados tus niveles de estrés y tu estado general de salud, te recomendaría que vigilaras tu bienestar muy de cerca». Hannah estaba aturdida, intentando comprender la noticia. Un bebé, su bebé, y el bebé de Marcus. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto ahora, en medio de su guerra? Después de salir del hospital, Hannah deambuló por las calles de Múnich durante largo rato, sin fijarse en nada de lo que la rodeaba. Sus pensamientos eran un caos. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía traer un niño a un mundo lleno de traición y dolor? ¿Y cómo contárselo a Marcus? Por la noche, de vuelta en casa, Hannah tomó una decisión. No le contaría a Marcus lo del bebé, al menos por el momento. Debía proteger a la pequeña criatura que crecía en su interior de todo el mal que rodeaba sus vidas. Pero el destino había decretado otra cosa. Al día siguiente, el propio Marcus se presentó en el despacho de Hannah. Entró sin llamar, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. «Hannah, querida», dijo, alargando las palabras. «He oído que ayer estuviste en el hospital. Nada grave, espero». Hannah sintió que la sangre se le salía de la cara. «¿Cómo lo has sabido?» Marcus se rió. «Oh, tengo mis fuentes. No pensarías que te dejaría desatendida, ¿verdad?» Hannah se levantó, sintiendo la ira hirviendo en su interior. «Lárgate, Marcus, no tengo que responder ante ti». Pero Marcus no se movió de su asiento. En lugar de eso, miró atentamente a Hannah y sus ojos se abrieron de par en par con repentina comprensión. «Dios mío», susurró, «no me digas que estás embarazada». Hannah se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Su silencio fue confirmación suficiente para Marcus. «Esto lo cambia todo», dijo, y había nuevas notas en su voz. Codicia, cálculo. «El niño es mi heredero. Tiene derecho a la empresa, a toda la fortuna». «No», dijo Hannah con firmeza. «Ese niño no tiene nada que ver contigo. Perdiste el derecho a llamarte padre en el momento en que decidiste destruirme». Los ojos de Marcus se entrecerraron. «No puedes detenerme, Hannah. Este bebé es mi oportunidad de recuperar todo lo que es mío, y no voy a desaprovecharla». Con esas palabras, salió de la oficina dejando a Hannah en un estado de shock y miedo. Se dio cuenta de que ahora tendría que luchar no solo por sí misma, sino también por su hijo nonato. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno para Hannah. Marcus interpuso una demanda exigiendo que se reconocieran sus derechos paternos incluso antes de que naciera el bebé. Utilizó todos sus contactos y recursos para presionar a Hannah. Cada día surgían nuevas amenazas y problemas. El estrés afectaba a su salud y a la del bebé. Los médicos le advertían de los riesgos asociados a su estado, pero ella no podía darse por vencida. «Entendido. Me explayaré sobre el momento del accidente. Aquí hay una versión mejorada de esa escena». Hannah estaba conduciendo a casa después de un día agotador en la corte. Sus pensamientos estaban preocupados por la inminente maternidad y la interminable batalla con Marcus. Estaba tan inmersa en sus pensamientos que no se percató inmediatamente del todoterreno negro que empezó a seguirla. Solo cuando el coche se acercó bruscamente, casi golpeando el parachoques de su coche, Hannah se dio cuenta del peligro. Su corazón latió más deprisa y la adrenalina se apoderó de su torrente sanguíneo. Intentó apartarse y acelerar, pero el todoterreno seguía a su ritmo. Hannah giró hacia una calle menos transitada, con la esperanza de que su perseguidor retrocediera, pero el coche negro se acercó aún más. Por el retrovisor, Hannah vio al conductor, un hombre con gafas oscuras y una gorra sobre los ojos. «Aguanta, cariño», susurró Hannah, poniéndose instintivamente una mano en el estómago. «Mamá te protegerá». De repente, el todoterreno aceleró y chocó con fuerza contra la parte trasera del coche de Hannah.
El impacto fue tan fuerte que su cabeza se echó hacia atrás y se golpeó contra el reposacabezas. Los ojos se le pusieron negros durante un segundo, pero Hannah se obligó a concentrarse en la carretera. Intentó dar un volantazo y recuperar el control del coche, pero el perseguidor volvió a golpearla, esta vez desde el lateral. El coche giró y Hannah perdió el control. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Hannah podía ver el árbol que se acercaba por el arcén, pero no podía hacer nada. El tiempo pareció ralentizarse. En el último instante antes del impacto, Hannah tuvo tiempo de pensar en su hijo nonato, en los sueños incumplidos, en cómo le había fallado a Gertrude. «Lo siento», susurró, sin saber si se dirigía a la niña, a Gertrude o a sí misma. El impacto fue ensordecedor. El parabrisas se hizo añicos y Hannah recibió una lluvia de fragmentos afilados. Sintió un dolor agudo en el estómago y el pecho. El metal traqueteó, arrugándose a su alrededor como si fuera papel. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la silueta de un todoterreno negro que se alejaba a toda velocidad del lugar del accidente. Después, el mundo se sumió en la oscuridad. Los paramédicos que llegaron al lugar del accidente encontraron a Hannah inconsciente, atrapada entre el metal destrozado. Lucharon por su vida e intentaron estabilizarla en el mismo lugar del accidente, pero sus heridas eran demasiado graves. En el hospital, los médicos lucharon durante horas por la vida de Hannah y de su bebé nonato, pero las lesiones resultaron incompatibles con la vida. Hannah murió sin recobrar el conocimiento, llevándose consigo la vida de su hijo nonato y toda esperanza en el futuro que podría haber sido. Esta descripción añade más detalles y profundidad emocional a la escena del accidente. Subraya la tragedia de la situación y la impotencia de Hannah ante la crueldad de Marcus. Marcus se enteró de la muerte de Hannah cuando estaba en su despacho celebrando otra victoria en los tribunales. La noticia le golpeó como un mazazo físico. No podía creer que hubiera llegado tan lejos. Había querido asustar a Hannah, hacerla renunciar a la empresa, pero no la muerte. La policía empezó a investigar el accidente. Rápidamente quedó claro que no había sido un accidente. Los testigos describieron el coche que había perseguido a Hannah y causado el accidente. Ese coche estaba registrado a nombre de uno de los hombres de Marcus. Marcus fue arrestado como sospechoso de organizar el asesinato, pero incluso ante cargos tan graves, siguió negando su implicación. Sus abogados trabajaron día y noche, tratando de encontrar lagunas en la ley, de sobornar testigos, de fabricar una coartada. Pero esta vez el dinero y los contactos no pudieron salvar a Marcus. Las pruebas eran demasiado contundentes y la opinión pública estaba en su contra. La historia de un marido codicioso que llevó a su mujer embarazada a la muerte por una herencia conmocionó a toda Alemania. El juicio de Marcus fue largo y agotador. Cada día, en la sala del tribunal, salían a la luz nuevos detalles de sus maquinaciones y su crueldad con Hannah. Los testigos hablaban de sus amenazas, de su obsesión por el dinero y el poder. Pero lo peor para Marcus eran las noches. Cada vez que cerraba los ojos veía a Hannah. Se le aparecía en sueños, silenciosa y triste, con la ropa manchada de sangre y la mirada vacía. A veces tenía un bebé en brazos, un bebé que nunca debió nacer. Marcus se despertaba sudando frío, gritando y pidiendo perdón a Hannah. Pero no había perdón, solo pesadillas interminables y la angustiosa conciencia de lo que había hecho. Poco a poco, la realidad y los sueños empezaron a mezclarse para Marcus. No solo veía a Hannah por la noche, sino también durante el día, en el tribunal, en la calle, en su celda. Estaba en todas partes, como un reproche silencioso a sus crímenes. Los abogados de Marcus notaron cambios en su comportamiento. Se distraía, a menudo hablaba solo, dirigiéndose a interlocutores invisibles. En una vista, de repente se levantó de un salto y gritó: «Hannah, lo siento, no era mi intención, era el dinero, maldito dinero». El tribunal ordenó una evaluación psiquiátrica. Los médicos diagnosticaron a Marcus trastorno psicótico agudo debido al estrés severo y la culpa. Fue declarado demente e incapaz de ser juzgado. En lugar de la cárcel, Marcus fue enviado a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Aquí, entre paredes blancas y estériles,
rodeado de otras almas rotas, iba a pasar el resto de sus días. Pero incluso allí, Hannah nunca le abandonó. Venía todas las noches, se sentaba al borde de su cama y lo miraba con sus ojos tristes. A veces traía un niño con ella, un pequeño con los ojos de Marcus y la sonrisa de Hannah. «Mira lo que has hecho», decía Hannah en esas visiones, sosteniendo al niño en sus brazos. «Mira lo que tu avaricia nos ha arrebatado». Marcus intentaba explicarse, suplicaba perdón, pero Hannah siempre desaparecía, dejándole solo con su culpa y sus remordimientos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Marcus perdió la noción del tiempo. Su mundo se reducía a las blancas paredes de su habitación de hospital y a las visitas nocturnas de Hannah. Los médicos intentaban tratarle, pero ninguna medicina podía librarle de los fantasmas del pasado. A veces, en raros momentos de lucidez, Marcus recordaba su vida anterior. Pensaba en la empresa, el dinero, el poder que ansiaba. Ahora todo parecía tan insignificante, tan vacío. Habría dado cualquier cosa por recuperar a Hannah, por tener una oportunidad de hacer las cosas bien. Pero era demasiado tarde. Hannah estaba muerta, su hijo nonato nunca vería la luz del día, y el propio Marcus estaba encerrado en la jaula de su locura. Un día, años después del juicio, llegó una visita al psiquiátrico. Era una mujer mayor, la antigua secretaria de Gertrude Weber. Trajo a Marcus una carta, la última de Hannah, que había escrito poco antes de morir. Con manos temblorosas, Marcus abrió el sobre. La letra de Hannah, tan familiar y querida, saltó ante sus ojos. «Querido Marco, si estás leyendo esta carta es porque ya no estoy viva. Te la escribo con la esperanza de que algún día te des cuenta de lo equivocado que estabas. Te quería, Marco. Te amaba con todo mi corazón. Cuando nos casamos pensé que nuestro amor podría superar cualquier cosa. Lo que no sabía era que nuestro mayor enemigo sería tu codicia. No te culpo por querer el éxito, pero dejaste que el dinero eclipsara todo lo demás. Nuestro amor, nuestra familia, tu humanidad. Ahora mismo llevo a nuestro hijo bajo el corazón, un niño que nunca verás. Rezo para que él o ella herede lo mejor de los dos, tu mente y mi corazón. Perdóname por no haber sido capaz de salvarte de ti mismo. Perdóname por no ser lo bastante fuerte para enfrentarme a tu lado oscuro. Espero que algún día te des cuenta de que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en el poder. Está en el amor, en la familia, en la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor. Adiós, Marcus. Te perdono y espero que puedas perdonarte a ti mismo. Con amor, Hannah». Marcus leyó y releyó la carta hasta que la tinta se borró por las lágrimas. Por primera vez en años, sintió algo más que culpa y desesperación. Sintió perdón. Aquella noche, Hannah se le acercó por última vez. Sonreía con esa sonrisa amable que él tanto había amado. «Es hora de dejarte ir, Marcus», le dijo. «Es hora de perdonarte a ti mismo». Sabía que era escoria, y lo peor de la situación era que, incluso volviendo atrás en el tiempo, no habría hecho nada diferente. Su alma empapada de bilis no le permitiría hacer otra cosa. Su madre, su mujer habían invertido en él el amor del maldito mundo. Hicieron lo que pudieron. Pero el dinero, la fama y el reconocimiento público eran más importantes. A la mañana siguiente, la enfermera que traía el desayuno encontró a Marcus muerto. Había muerto mientras dormía, con una expresión apacible en el rostro y la carta de Hannah aferrada al pecho. Así terminó la historia de Marcus y Hannah Weber. Una historia de amor, traición y redención. Su tragedia fue una advertencia para muchos, un recordatorio de cómo la codicia y la obsesión pueden destruir incluso los lazos más fuertes. La empresa por la que lucharon tan desesperadamente acabó vendiéndose. Los nuevos propietarios, conscientes de la trágica historia de la familia Weber, crearon una fundación benéfica en nombre de Hannah para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica y apoyar a jóvenes artistas. Así, incluso después de su muerte, Hannah siguió haciendo del mundo un lugar mejor, y su historia se convirtió en un recordatorio de que los verdaderos valores no pueden medirse en dinero. Años después, cuando la gente pasaba por delante de la sede de la antigua empresa de los Weber, a veces se paraba a leer la placa de la pared. En memoria de Hannah Weber, 1994,
2024. Artista, empresaria, luchadora por la justicia. La verdadera riqueza reside en la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor. Y por un momento pensaron en sus propias vidas, en sus valores y en lo que realmente importa en este mundo. Querido oyente, antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña solicitud. Si te gustan mis historias, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. También me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Es importante para mí y me ayudará a mejorar el contenido. Muchas gracias por tu apoyo.